El maestro dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron entonces: ¿quién puede salvarse? Jesucristo dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. San Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesucristo dice: cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir las tribus de Israel. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 23 al 30. Surge una excelente pregunta: ¿quién se puede salvar? ¿En qué consiste la salvación de una persona? Notas amables a la palabra de Dios, martes 17 de agosto, año 2021. Cada persona debe elegir libre y voluntariamente su proceso de salvación. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque Dios no está obligando a nadie. La salvación tiene un carácter universal, está abierta, tiene unas opciones. La base se llama la conversión, volver nuevamente por los caminos de Dios, y comienza un proceso en la vida diferente de cada persona. Por eso cada persona, Dios no le daña a la persona la libertad y la voluntad, le presenta la opción. No obliga, no amenaza a nadie: usted se va a condenar si no hace esto o hace aquello. Así no funciona la cosa. Cada persona decide de acuerdo a su capacidad y va trabajando su propia salvación. Va ganando puntos en la salvación a lo largo de su historia: la caridad, la justicia, la misericordia, las buenas obras, el trabajo, el desinterés. Hay cantidad de opciones en que se va mezclando el proceso de salvación. En cuanto que si una persona está pegada a su riqueza, no podrá entrar entonces en el reino de Dios. Por lo tanto, tendrá que escoger, y la decisión depende exclusivamente de la persona interesada. Si una persona le pregunta a Jesucristo: ¿quién se puede salvar? ¿Qué debo hacer para salvarme y ganarme la vida eterna? Cumple los mandamientos de la ley de Dios. Ya las cumplí, ya me los sé de memoria, pero le falta un detallito. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. El muchacho se quedó todo triste porque le pidió lo que más amaba: el apego. Entonces el biblista irá a decir que una persona apegada a su riqueza no podrá entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, tendrá que escoger qué es lo más importante para esa persona. También una persona, desde el ángulo de la fe, tendrá que decir: nadie se salva a sí mismo, porque es que la salvación es de Dios, viene de Dios y es un don de la misericordia de Dios. Se salva quien tiene un corazón abierto y quiere la gracia de Dios. Ninguna persona puede comercializar la salvación, ni ninguna persona puede como manipular a los demás, cobrarles por la salvación o asegurarle la salvación. Ningún humano puede hacer eso. Solamente Dios salva, y Él pone los medios y tiene su iglesia, tiene su palabra y plantea unos medios para la salvación. Es decir, el más importante de los dones que una persona le puede recibir a Dios se llama la vida eterna. Que le conceda la gracia de la vida eterna. Dejarlo todo. El que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, tierras, recibe 100 veces y llegará y heredará la vida eterna. O también lo dice de otra forma la Santa Biblia: muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Versículo 30, Evangelio según San Mateo.
La Biblia es muy clara en materia de salvación y hay que estar atentos y diligentes para que las personas no nos engañen ofreciéndonos salvación cuando el que salva se llama Dios. El Papa Benedicto XVI, en un mes de diciembre del año 2012, hablaba del tema y decía que la salvación del mundo no es obra de la ciencia, sino que es obra de Dios. No es obra del hombre, de la ciencia, la técnica, las ideologías, sino que es una gracia de Dios, es cuya potencia es mayor que el mal. La salvación está por encima del mal. La única que puede colmar el vacío de un ser humano y llevarlo a otro estilo de vida diferente. También decía el Papa Emérito que la potencia del amor de Dios es más fuerte que cualquier mal. Puede colmar el vacío del egoísmo en la persona. Solo el amor puede salvar de las caídas de la persona. Un amor que es un amor transparente, limpio, delante de Dios, como alguien que verdaderamente ama a Dios y porque ama a Dios le hace tanto bien y le sirve a las demás personas, está queriendo decir el Papa Emérito. Entonces el Papa terminó ese su discurso en aquella ocasión diciendo: hay que aprender a decirle no a las voces del egoísmo y decirle sí al amor auténtico, que es el que va en el camino de la salvación. El Papa Francisco dice que la salvación no es automática, porque la salvación recibe un proceso que se llama conversión. Es un don del amor de Dios y está abierto a la libertad de cada persona, siempre y cuando cada persona haga uso de su propia libertad y no pueda ser llevado por miedo, por presión al tema de la salvación. El Papa Francisco recomienda que hay que cambiar de mentalidad y de vida y no seguir los malos modelos del mundo que le ofrece salvación por el dinero, por el placer, sino Dios, que es el que ofrece salvación. Hay una carta bien interesante del 1 de marzo del año 2018 y es una carta que se escribió de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Iglesia Católica para los obispos sobre algunos aspectos de la salvación. Esa carta dice que frente al individualismo de una sociedad, de decirle a la persona que usted se puede salvar con sus propias fuerzas, basta para salvarse a sí mismo. Entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica corrige ese error y escribe esa cartica que la pueden encontrar en las redes. 1 de marzo del 2018, carta de la Congregación. Dice como 4 o 5 ideas bien interesantes y muy puntuales. Primero, la salvación y en definitiva la felicidad que busca toda persona radica en la comunión con Dios, a la que el mismo Dios ha destinado, y el corazón estará inquieto hasta que no descansa y termine en él. La salvación en comunión con la muerte, por ejemplo. Así lo entendía San Agustín de Hipona, con una frase que se hizo famosa en la historia desde el siglo IV hasta nuestros días y se la sabe cantidad de personas católicas. San Agustín de Hipona decía: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Esa era la frase de San Agustín de Hipona. Salvación. La salvación que la fe nos anuncia a cada una de las personas es una salvación completa en cuerpo y alma, dice la carta de la Congregación para los Señores Obispos. Y la carta propone que las curaciones que aparecen en la Biblia que realizó Jesús de Nazaret son como un reflejo del carácter de la salvación divina. Cristo es el Salvador y la salvación consiste en incorporarnos a Él recibiendo su Espíritu, los sacramentos, viviendo en comunión, el bautismo, viviendo en comunidad. La salvación se realiza cuando después de haber conquistado el último enemigo que se llama la muerte. Oigan eso. Hasta allá va el tema de la salvación, hasta el momentico antes de que la persona ya
ya no va más, fallece la persona. Entonces dice la carta para los señores obispos, después de haber conquistado al último enemigo que se llama la muerte, entonces participamos de la gloria de Jesús resucitado. También dice la carta que la salvación integral es del alma y del cuerpo y es el destino final al que Dios llama a todas las personas. Queda pues entendido y explicado el temita de por qué le preguntan a Jesús por qué es difícil entrar en el reino de Dios y cómo Jesús utiliza una frase de esas que ya existían en la sociedad judía como para decir es difícil que un rico entre en el reino de Dios o es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Frases así de esas bien contundentes que utiliza el maestro de Nazaret como para decirle a la humanidad, el tema es de Dios y viene de Dios. Cada persona elige libre y voluntariamente y la recomendación más fundamental en materia de salvación es una palabrita, conversión personal. Con la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por el madre, por el mío. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,